estáis? Bienvenidos al curso de ajedrez para principiantes. En este curso vais a aprender de aperturas, de táctica, de estrategia, de finales, de absolutamente todo lo que necesitáis para mejorar en ajedrez. En el primer vídeo vamos a hablar de la apertura, la fase inicial de una partida. Y vamos a ver diferentes temas, como dominar el centro, desarrollar nuestras piezas rápidamente, tomar la iniciativa, pensar qué quiere hacer tu rival y enrocarte activando tus torres. ¡Vamos con el primer principio básico de la apertura! Dominar el centro. El centro, jaquetones, son estas casillas que estoy marcando aquí con círculos verdes: E4, D4, D5 y E5. Estas casillas son las más importantes de todo el tablero. Hay una frase que dice que quien controla el centro, controla la partida. Y tiene razón, porque el centro es la parte más importante. Si conseguimos colocar nuestros peones en casillas avanzadas centrales, vamos a tener una ventaja de espacio. Pero vamos a verlo por partes. Lo primero que tenemos que hacer al iniciar una partida de ajedrez es colocar nuestros peones en el centro, por ejemplo con E4. Las jugadas más habituales son E4 o D4. Tras E4 vamos a ver qué hacer si el negro no conoce este principio básico de la apertura. Juega por ejemplo caballo C6. Es un desarrollo de caballo normal, pensaréis, desarrollando una pieza al centro, pero se ha olvidado primero de desarrollar sus peones centrales. Nosotros sí que lo hemos entendido bien y por eso vamos a hacer D4. Ya tenemos dos peones en el centro del tablero y las negras no tienen ninguno. Si por ejemplo las negras jugaran G6 para desarrollar su alfil vía fianchetto, sería un gran error, jaquetones. Ya podríamos aprovecharlo con nuestro sólido centro de peones. D5. Atacando a ese caballo no le vamos a dejar ningún respiro. Si por ejemplo las negras continuaran desarrollando el caballo al centro del tablero con caballo E5, estarían ya perdiendo una pieza. F4, y ese caballo se ha metido en un callejón sin salida. Fijaos que no tiene ninguna casilla para escapar. G4 no puede porque está nuestra dama controlando, C4 no puede porque está nuestro alfil y realmente ya no tiene nada que hacer más que entregarse. Por ejemplo, con F por E5 ya habríamos ganado su caballo. Si por ejemplo el negro, en vez de hacer este G6, como hemos visto en este ejemplo, jugara algo diferente, por ejemplo D5, que sería una mucho mejor opción para controlar el centro del tablero, vamos a ver cómo el blanco aún así va a conseguir una sólida ventaja. E5, vemos que ahora nuestros peones nos dan más casillas para desarrollar nuestras piezas. Si las negras continúan con E6, por ejemplo, nosotros desarrollamos nuestras piezas, caballo F3, importante también desarrollarlas al centro del tablero, alfil E7, C3, por ejemplo, para dominar por completo a estas piezas que ya no pueden saltar a casillas centrales. Alfil D7, alfil D3, y ahora vemos que gracias a estos dos peones, respecto a estos dos, tenemos más casillas. Esto quiere decir que tenemos más espacio para nuestras piezas y eso nos va a permitir moverlas libremente. Fijaos en el negro. En esta posición, el alfil en E7, el alfil en D7, el caballo en C6 no tiene ningún espacio más para sus piezas. Este caballo, ¿dónde va a ir? No tiene ninguna ruta para el centro del tablero y esta dama tampoco tiene casillas. La situación sería diferente si, por ejemplo, este peón de C7 que está aquí estuviera en C5. Esto le daría un respiro extra a las negras, que podrían contar con unas casillas para mover sus piezas. Sin embargo, las blancas pueden colocar el alfil en D2, en E3, en F4, su caballo sacarlo por D2, la dama por E2, enrocarse de una manera mucho más cómodo gracias a controlar el centro del tablero. Si por ejemplo las negras desarrollan por H6, lo primero es que un caballo en un lateral es solo la mitad de un caballo. Observad, este caballo solamente controla 4 casillas, mientras que nuestro caballo de F3 está controlando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿He contado bien, jaquetones? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Y 8! ¡Y 8! Me faltaba H2, perdonad, jaquetones. 8 casillas respecto a las 4 que controla el caballo negro. Y además no es solo eso. Aquí tenemos la oportunidad de capturarlo alfil por H6, tras G por H6,
una jugada como dama C2, ya estamos ganando un peón y fijaos que las blancas siguen teniendo más espacio, el rey va a estar más seguro, este rey no sabe ni dónde va a enrocar y la posición es de clara ventaja de las blancas. Otro ejemplo de cómo presionar con un gran centro de peones. E4, D6, D4, caballo F6, caballo C3, G6. Esto se denomina defensa pick por parte de las negras. Fijaos que ha renunciado a controlar el centro para presionarlo más adelante, pero tiene muchos riesgos hacer esto. Caballo F3, alfil G7, H3, quitándole el desarrollo normal al alfil de casillas blancas, enroque corto, alfil E3, caballo BD7. Parece un desarrollo normal por parte de las negras, que ha colocado su caballo en el centro del tablero. Eso sí, el alfil está un poco encerrado, pero es que no solo eso. Gracias al centro de peones de las blancas, podemos utilizar el avance a E5 para presionar el caballo. Por ejemplo, si D por E5, D por E5, este caballo no tiene buena escapatoria, porque por ejemplo, si va a H5 tras G4, ese caballo vuelve a estar en un callejón sin salida, jaquetones. Es por eso que se tiene que ir a E8. ¿Pero no os parece triste? A mí me parece muy triste. Ese caballo está llorando aquí en E8, no puede saltar a ningún sitio, está bloqueando sus piezas. Ahora podemos apreciar de nuevo que las negras están muy pasivas. Este caballo ahora tampoco se puede mover, está clavado porque la dama sería capturada si se mueve. Es por eso que las blancas siguen desarrollando piezas. Alfil C4, fijaos cómo las piezas blancas están en casillas centrales. Este peón además les da esa ventaja de espacio y las negras no se pueden mover. Estamos amenazando E6 en algún momento, caballo G5, las negras pueden hacer E6 para evitarlo, pero ahora sí, alfil G5 amenazando a la dama, única jugada F6 y ya estamos ganando un peón tras alfil por E6 con jaque, amenaza en D7 tras D8, E por F6, la posición está completamente ganada y todo por el centro de peones, jaquetones. Vamos a ver ahora un ejemplo desde el lado de las negras para no caer en esta situación. En esta posición, las blancas están controlando el centro del tablero, pero tenemos la oportunidad de bloquearlo. ¿Sabéis cuál es la mejor jugada? Efectivamente, D5. Esa no es, perdón, jaquetones. Esta sí es D5, controlando el centro del tablero, poniendo un enemigo para que ya no pueda avanzar fácilmente. Si por ejemplo las blancas juegan con E5, ya esta posición está más equilibrada. El alfil puede salir por B4, el caballo por E7, nos vamos a poder enrocar en corto y es una posición más o menos igualada. Si por el contrario las negras aquí hubieran decidido desarrollar su caballo, por ejemplo a E7, ya estarían completamente perdidas. Las blancas podían aprovechar su mayoría central para presionar con D5. Si por ejemplo E por D5, E por D5, este caballo otra vez no tiene muy buenas perspectivas. Si por ejemplo se va a B4 o a B8, es lo mismo, vamos a continuar con D6 y estamos presionando muchísimo al caballo de E7. Se tiene que ir por ejemplo a C6 o G6 y dama E2 está ganando la partida, jaquetones. Alfil E7, única jugada, D por E7 y hemos ganado una pieza y este alfil dirá: ¿por qué me tengo que sacrificar yo por las malas decisiones de mis caballos? Si hubiera ocupado el centro, nada de esto hubiera pasado. Y por todas estas razones os voy a dar unos consejos generales para la apertura. Y es que si no sabéis mucho de aperturas, lo mejor es controlar el centro. Por ejemplo, contra D4 jugar con D5, contra E4 jugar con E5 y contra C4 podéis jugar C5, podéis jugar E5, pero siempre colocando un peón central. Por supuesto, contra D4 hay defensas como la India de rey, que sería con C4, G6, caballo C3, alfil G7 y E4. Las negras ceden completamente el centro para atacar a largo plazo. Pero si no sois jugadores experimentados todavía, estas aperturas pueden ser muy complicadas y es mejor ir a lo seguro, dominando el centro del tablero para que el rival no tenga tan fácil su juego. Fijaos que el negro no tiene nada de espacio, las blancas simplemente desarrollando sus piezas van a conseguir una buena posición. Las negras tienen que ser muy precisas para no quedarse perdidas. Segundo concepto, desarrolla rápidamente tus piezas. Después de controlar el centro, lo más importante es sacar tus piezas a mucha velocidad. Quería decir a toda velocidad. A toda velocidad, jaquetones. Os voy a poner un ejemplo. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil
C4. Esto se conoce como la apertura italiana. Las negras continúan con alfil C5. Fijaros que tanto blancas como negras están desarrollando rápidamente sus piezas. D3, una jugada necesaria para que el alfil de casillas negras también salga. Caballo F6, caballo C3. Otra jugada de desarrollo. Enroque corto, y en esta posición ya vemos que las blancas han sacado 3 piezas menores, que son alfiles y caballos, se han enrocado en corto y están preparados para sacar su última pieza. Vamos a ver si las negras no toman las decisiones correctas, como las blancas, gracias a haber desarrollado rápidamente sus piezas, pueden sacar una importante ventaja. Tras D6, alfil G5. Desarrollamos nuestro alfil y fijaros que todas están más o menos en casillas centrales. Otra historia diferente hubiera sido si este caballo lo hubiéramos sacado en vez de por F3, por H3, este caballo en vez de por C3, haberlo hecho por A3, eso hubiera sido un desastre. Pero ahora mismo tenemos muy buena posición y si las negras no tienen cuidado pueden quedarse completamente perdidas. Si torre E8, caballo D5 por parte de las blancas y ya estamos generando muchas amenazas en F6. Si por ejemplo las negras juegan alfil E6, tras alfil por F6, G por F6 y caballo H4, esta posición está completamente ganada para las blancas y diréis, ¿pero cómo puede ser tan rápido? Porque se han desarrollado, han ocupado el centro y han seguido los principios básicos de la apertura y ahora van a montar un ataque muy fuerte. Tras torre B8, dama H5, amenazando algunos jaque mates aquí, ya que el rey de las negras se ha quedado muy desprotegido con este G por F6. Tras B5, una jugada maravillosa por parte de las blancas, dama H6, sacrificando el alfil, que si se es capturado, las blancas vendrían con caballo por F6 jaque, si rey H8, dama por H7 sería jaque ¡mate! Si por el contrario las negras en esta posición dicen, pues entonces capturo el caballo, pensando que después las blancas van a capturar, el caballo se retirará y posición compleja. Pero nada de eso, caballo F5 y es jaque mate imparable en G7. Esto ha sido un desarrollo ideal por parte de las blancas. Ha ocupado el centro y ha desarrollado sus piezas al centro y después montado un ataque. Pero vamos a ver algunos casos en los que se cometen muchas pérdidas de tiempo. ¿Qué son las pérdidas de tiempo? En ajedrez llamamos a cada turno un tiempo. Mejor os lo enseño con un ejemplo, jaquetones. Vemos una apertura italiana en el tablero. Las blancas acaban de desarrollar su alfil y ahora las negras juegan D6, defendiendo el peón de E5. Ahora las blancas pueden pensar, han dejado desprotegida esta diagonal. Ahora puedo hacer alfil B5 para clavar el caballo, después hacer D4 y puede parecer muy inteligente, ¿verdad, jaquetones? ¿Verdad? ¡Pues no! ¡No hagáis eso! No mováis 2 veces la misma pieza durante la apertura, a no ser que sea completamente necesario. En este caso, tras alfil B5, las blancas habrían perdido un tiempo, un turno completo, porque las negras podrían seguir desarrollando y desarrollando piezas, enrocarse. Hubiera sido mucho mejor para las blancas seguir desarrollando, por ejemplo, con caballo C3, tras caballo F6, enroque corto, alfil E7, D3, como hemos visto antes, alfil G5, y las blancas tendrían una posición perfecta, pero tras alfil B5 estarían cometiendo una pérdida de tiempo. No hagáis eso, por favor, jaquetones, que me duele mucho cuando lo veo en vuestras partidas. Otro tipo de pérdida de tiempo es cuando sacamos una pieza y les estamos regalando turnos o tiempos a nuestro rival. En esta posición, las negras han jugado D6 para defender en E5 y las blancas pueden pensar, oye, pero ahora puedo desarrollar mi alfil con jaque. ¿Cómo va a ser malo desarrollar una pieza y además dar un jaque? Pues sí es malo, jaquetones, si alfil B5 realmente estamos ayudando a nuestro rival, que nos lo va a agradecer. El peón de C7 se va a desarrollar directamente a C6, obligándonos a retroceder, y ahora tienen otro turno más. Y esta jugada de las negras ha sido muy útil para controlar el centro, presionar con un D5, y no habríamos conseguido absolutamente nada con este desarrollo de alfil. Hubiera sido mucho mejor alfil C4 desarrollándolo a una diagonal y amenazando en algunas líneas el punto débil F7. Otro ejemplo de pérdida de tiempo se produce cuando desarrollamos a una pieza donde puede ser atacada fácilmente. La estamos dejando en una muy mala situación, por ejemplo ahora alfil B5. No hagáis esto, jaquetones, este alfil está muy indefenso. Fijaros ahí en B5 solo, sin amenazar absolutamente nada. Las negras lo van a poder aprovechar simplemente haciendo A6. Y ahora sí que no hagáis esto, jaquetones, este alfil A4 lo he visto muchísimas veces en partidas de principiantes. Estamos
estamos dejando nuestro alfil completamente encerrado. Tras B5, la única escapatoria sería B3 y C4. Nuestro alfil no tiene escapatoria y ahora se arrepiente de haber salido a la casilla B5. Hubiera sido una mejor opción llevarlo a la casilla C4. En C4 no está vulnerable, no lo puede atacar ningún peón. Si B5, por ejemplo, pues no lo comeríamos, y si D5, más de lo mismo. Es por eso que en C4 está perfectamente ubicado y en B5 está muy vulnerable. Tened cuidado con esto, jaquetones. Oh, bueno, otra pérdida de tiempo, jaquetones. Por ejemplo, las blancas acaban de hacer caballo G-E2, desarrollando una pieza al centro. Todo correcto, pensaréis. He dicho que hay que desarrollar piezas y que hay que hacerlo al centro. Pero no hay que entorpecer a nuestras propias piezas. ¿Qué pensaréis de alfil de F1 que no puede salir ahora? Ahora tendremos que gastar varios tiempos, otro con nuestro caballo, para dejar paso a nuestro alfil. Y nuestro alfil se ha quedado en una posición muy mala. Las negras podrían aprovechándolo, ocupando el centro, desarrollando sus piezas, y las blancas se van a quedar en una situación un poco rara con este caballo y este alfil aquí, el rey sin poderse enrocar en corto, y no gusta eso, jaquetones, no lo hagáis. Otra pérdida de tiempo más es cuando estamos intentando atacar algo que es muy fácil de parar. En este caso, las negras han jugado caballo B4. Parece algo muy inteligente. La amenaza caballo C2 es muy fuerte, atacando al rey y a la torre, pero es que las blancas lo pueden evitar de una manera muy sencilla y obligar a nuestro caballo a retroceder. Las blancas harían dama A4 jaque. ¿Ahora qué hacemos, jaquetones? C6, no, estaríamos perdiendo nuestro caballo. Tras C6, dama por B4. Es por eso que la única jugada para no perder este caballo sería caballo C6. Y hemos perdido un tiempo con nuestro caballo. Hubiera sido mucho mejor desarrollar nuestro otro alfil y poner nuestro rey seguro con enroque corto. No hagáis estas amenazas que no tienen mucho sentido, jaquetones. La última pérdida de tiempo que no quiero que hagáis es la de jugadas innecesarias. Por ejemplo, en esta posición de la apertura italiana, las blancas juegan C3 con intención de jugar un D4 o un B4 y presionar a este alfil. Pero las negras hacen H6, que es una jugada un poco innecesaria. Realmente no está evitando nada, caballo G5 no era una amenaza y seguimos con el rey en el centro, nuestro caballo sin desarrollar. Hubiera sido muchísimo mejor desarrollar nuestro caballo con caballo F6. Y ahora, tras H6, las blancas lo van a aprovechar. B4 presionando al alfil de C5 que está indefenso, se retira B6, B5 atacando al caballo, caballo E7 y caballo por E5 con ventaja decisiva. Hemos ganado un peón, atacamos F7, tenemos el centro del tablero dominado. ¿Qué más queremos en esta vida, jaquetones? Resumiendo la parte de desarrollo, jaquetones, tenemos que controlar el centro, tenemos que colocar nuestras piezas en el centro del tablero y jugar siempre movimientos que mejoren y que luchen por los principios básicos de la apertura. ¿Y qué pasa cuando hacemos todo eso? Pues que las cosas salen bien. Os voy a poner un ejemplo. E4, E5, alfil C4, D6, caballo F3. Fijaros el desarrollo más normal por parte de las blancas. El negro ya está haciendo alguna cosa rara. Caballo C3, G6. Esta jugada ya es muy mala, una jugada innecesaria. No ha desarrollado el caballo ni el alfil ni colocado su rey seguro y lo va a pagar con la jugada caballo por E5. Y diréis, rey, te estás completamente loco. Estás dándome a mí aquí consejos de apertura y te acabas de dejar la dama. Pues no, jaquetones, es un sacrificio, porque tras alfil por F7, rey E7 es única y caballo de 5 jaque mate. No me digáis que no es un jaque mate de lo más bonito. Pues se ha producido gracias a un desarrollo ideal de nuestras piezas. Muy bien, jaquetones, ya sabéis que tenéis que controlar el centro y desarrollar lo más rápido posible vuestras piezas. ¿Pero qué más? 3. La iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? La iniciativa es la capacidad de crear amenazas que no pueden ser ignoradas por parte del rival. Básicamente es crearle tantos problemas a nuestro rival que no pueda hacer su propio juego y tenga que estar a merced del nuestro. Vamos a ver un ejemplo de uno de los mejores ajedrecistas de la historia, Paul Morphy. Empezaba con la jugada E4, E5, caballo F3, fijaros, primera amenaza en el peón de E5 que tiene que ser defendida, D6, D4. Seguimos amenazando el peón de E5, las negras tienen que hacer algo, en este caso alfil G4, clavando el caballo de F3. D por E5, alfil por F3,
dama por F3, D por E5 y alfil C4. Muy atentos, jaquetones, porque las blancas están amenazando el jaque mate del loco en F7. Las negras, por supuesto, lo evitan con caballo F6, pero dama B3. Seguimos amenazando el peón de F7. Si por ejemplo una jugada como H6, alfil por F7, rey D7, dama E6 sería jaque mate. Por lo tanto, las negras tienen que hacer algo para evitarlo. Dama E7, defendiendo el peón, caballo C3. Las blancas podían haber comido en B7, pero después de un dama B4 cambiaban damas, y las blancas querían jugar de manera muy agresiva. Por eso jugaron caballo C3, evitando el cambio de damas y defendiendo el peón D4. Seguimos amenazando el peón de B7. C6 por parte de las negras y alfil G5. Ahora el caballo está clavado y ahora hay algunas amenazas con caballo D5 en algún momento, como vamos a ver. B5 de las negras, nos amenazan el alfil y en vez de retirarlo, Paul Morphy seguía jugando por la iniciativa, creando amenazas, y eso implicaba sacrificar su caballo. Caballo por B5, C por B5, alfil por B5, jaque, caballo D7, enroque largo. Fijaros que todas las jugadas del blanco tienen muchísima energía, mientras que las jugadas de las negras son una respuesta a los movimientos de las blancas. Torre D8 defendiendo el caballo de D7 y ahora viene la famosa combinación de Paul Morphy. Torre por D7, muy buena jugada, torre por D7, torre D1, siguiendo poniendo presión en la clavada de D7, dama E6 y ahora alfil por D7, caballo por D7 y la jugada maravillosa, dama B8. Se ha dejado la dama Paul Morphy, ¿pero qué está pasando? No, caballo por B8, torre D8 y jaque mate. Qué bonito es el ajedrez y qué bonito es el jaque mate de la ópera que dio Paul Morphy. Ya hemos visto un ejemplo de cómo jugar con la iniciativa, pero también tenemos que saber cómo frenar la del rival. Por ejemplo, cuando nos intentan hacer el jaque mate del loco. Nosotros no estamos locos, jaquetones, y lo vamos a evitar. E4, E5, dama H5 nos amenazan el peón de E5 y os voy a enseñar la mejor manera de contrarrestarlo. Caballo C6 defendiendo el peón de E5, tras alfil C4 nos amenazan el jaque mate en F7, pero no lo vamos a permitir. G6 desarrollando un peón que permite el fianchetto de las negras y además gana un tiempo a la dama que se tiene que retirar. Pero dama F3 sigue jugando por la iniciativa, nos está creando muchas amenazas, pero en este caso nos vamos a quedar en una muy buena posición. Caballo F8, aprovechamos para desarrollar una pieza e interponer la acción de la dama y el alfil en el punto F7. Dama B3, el blanco insiste en el peón de F7 que se lo quiere comer a toda costa, pero ahora ya tenemos la fortísima jugada caballo D4 y pasamos a tener nosotros mismos la iniciativa. Atacamos la dama, las blancas no pueden comer el peón de F7 porque tras rey E7 ya no van a poder defender el alfil. La dama está tocada y a una jugada como dama C4, B5 ya estaría ganando material. La dama se tiene que retirar y capturaríamos el alfil. Es por eso que alfil por F7 no es posible y ya a una jugada como dama D3 para defender el peón de C2. Ahora, nótese que si dama C3, caballo por E4 ganamos otra pieza, otro peón más. Si dama D3 jugaríamos D5, una jugada fortísima amenazando el alfil, el peón tomando la iniciativa. Si E por D5 tenemos alfil F5 atacando la dama y caballo por C2 es completamente inevitable. Si dama G3, caballo por C2, ataque doble al rey y a la torre y vamos a ganar material. Realmente aquí ya las blancas no pueden hacer nada para evitarlo. Si retiran el alfil, por ejemplo, a B3, haríamos D por E4, caballo por E4 y habríamos ganado otro peón más, posición completamente ganada, y ahora le tendríamos que decir a nuestro rival que loco ha sido él por intentar darnos ese jaque mate. Es por eso que el cuarto consejo es pensar que tienes un rival enfrente. No estamos jugando solos al ajedrez, jaquetones, y tenemos que pensar las amenazas que tiene nuestro rival. En esta posición con negras podemos pensar que un desarrollo muy normal sería caballo F6 o E5 atacando la dama para seguir desarrollando y enrocándonos en corto, pero sería un grave error. Tras caballo F6, las blancas tienen dama C4, una jugada fortísima que amenaza caballo C7 con ataque doble al rey y a la torre, y realmente no es nada fácil de evitar. Si por ejemplo hacemos torre D8, las blancas siguen estando completamente ganadas. Una jugada como E5 tras D por E5, caballo C7, rey D7, caballo por E5. Si rey D6 tendríamos jaque mate en dos jugadas, dama B4, rey por E5 y dama F4, un bonito jaque mate en el centro del tablero. No queremos que eso pase, somos conscientes
conscientes que tenemos un rival enfrente y es por eso que tenemos que quitarle la amenaza de dama c4 con una jugada simple como a6. Cuando el caballo se retira, ahora sí podemos jugar e5 o caballo f6 y es una posición completamente sana, pero pensad siempre en las amenazas que tiene vuestro rival. Por ejemplo, aquí, este es más complicado aún. Esto es la formación muro de piedra con las negras en la que queremos mantener nuestro alfil de casillas negras, que es nuestro alfil bueno. Las blancas han jugado b3 para jugar alfil a3 e intercambiar estos alfiles, pero las negras, conscientes de que tienen un rival enfrente que quiere también jugar, lo evitan con dama e7. Muy buena jugada, alfil a3 ahora no es posible, las blancas normalmente continúan con alfil b2, caballo d7 y dama c1. Insisten en jugar alfil a3 para cambiar nuestros alfiles. Esto es un ejemplo ya más avanzado, estrategia de alto nivel, jaquetones. Pero las negras lo van a seguir evitando. ¿Con qué jugada? b5, muy buena jugada. ¿Y eso no lo evita? Rey Enigma, estás completamente loco, alfil a3 y ya nos están cambiando los alfiles. Pues no, tras alfil a3 existe la jugada b4 y nuestro alfil de casillas negras se mantiene intacto. Hemos pensado el plan del rival y nos hemos adelantado a él. Quinto consejo, enrócate y activa tus torres. En esta posición con piezas blancas tenéis que pensar dónde queréis poner vuestro rey, en el enroque largo o en el enroque corto. En este caso, por supuesto, nos vamos a enrocar en corto. Enrocarte en largo sería poco menos que un suicidio para este rey. Las negras van a poder montar un ataque muy rápido debido a que nuestros peones están muy avanzados y de hecho la columna B está ya semiabierta. Es por eso que lo mejor aquí sería enrocarse en corto y no mover los peones del enroque. Eso es un consejo muy importante. Fijaos cómo puede ir mal si movemos los peones del enroque. En esta posición, las negras jugaron caballo h5 y las blancas continuaron con g4 pensando que ganaban un tiempo al caballo que estaba mal ubicado y que van a tener una mejor posición, pero nada de eso. Ahora el caballo se introduce en f4, el peón de g4 está débil y nuestro rey va a sufrir muchísimo. Tras alfil por f4 y h3 defendiendo, las negras con h5 se consiguen una muy buena ventaja, van a abrirnos la posición, por ejemplo rey g2, h por g4, caballo f8, nos atacan el peón, la dama va a venir tras un caballo h2, dama g5, caballo g6, el caballo entra por h4, es un total desastre, jaquetones. No hagáis eso, no toquéis los peones de vuestro enroque a no ser que sea necesario o sea por un buen motivo. En este caso g4 era una malísima jugada que compromete mucho la posición de nuestro rey. Pero no solo tenemos que tener en cuenta nuestros propios peones, también hay que tener en cuenta las piezas del rival. En esta posición, por ejemplo, llevando las piezas negras, se produce en la defensa francesa. Tenemos que decidir dónde colocar nuestro rey. Por esta regla, diríamos que en el enroque corto va a estar más seguro porque solo hemos movido el peón de h6. Pero no, jaquetones, también hay que tener en cuenta las piezas del rival. Si cortamos el tablero por la mitad, vemos que las blancas tienen muchas piezas en el flanco de rey. Si nos vamos para allá, nos van a poner un ataque tremendo y es por eso que es más seguro en este caso enrocarse en largo, donde las blancas tienen solamente una torre y una dama y nosotros tenemos muchísimas piezas y nuestro rey va a estar más seguro. Además de eso, en el futuro vamos a activar nuestras torres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si por ejemplo las blancas hacen g4, torre de g8 y ahora las torres negras van a tener un papel fundamental en el ataque con el avance g5. Es por eso que las torres tenemos que activarlas lo más rápido posible tras el enroque normalmente y a veces simplemente avanzar los peones que tienen delante puede ser una muy buena manera de activar las torres. En el ejemplo de antes, si por ejemplo las blancas tras enroque corto, vamos a volver atrás, enroque corto, las blancas juegan b6, en este caso una manera de activar nuestra torre de a1 puede ser jugar a4. Fijaos que la torre no se ha movido, pero tras a4, a5 va a estar completamente activa. Es por eso que además de buscar buenas columnas para nuestras torres, también podemos hacer avances de peones para que puedan tener actividad sin haber movido incluso la torre. Y hasta aquí, jaquetones, los consejos para jugar la apertura como un auténtico maestro. Espero que os hayan servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!
y se me olvidaba, os tengo un regalito que os he dejado en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Si vais a él os encontraréis una clase interactiva que os he preparado para que podáis practicar todo lo aprendido. Fijaos. Desarrolla tu alfil a la casilla más activa de la posición. Nos señala el alfil de F1. Pues la mejor casilla sería C4. Buen movimiento. Desarrolla tu otro caballo a la casilla más activa. Lo llevamos a C3. Coloca al rey en un lugar seguro. Seguro que ya sabéis la respuesta, pero no quiero hacer más spoiler. Id al enlace de la descripción y me contáis qué os parece esta lección interactiva. Nos vemos ahora sí, jaquetones. Adiós.